parados. Todo está en una laguna de 2 kilómetros de ancho y en Google Earth ves cómo se fue secando y la mancha de agua se fue haciendo cada vez más pequeña. En 99 estaba yo muy tranquila en mi laboratorio cuando llegó una agente pagada por NASA para convencernos de que Cuatro Ciénegas es un lugar que teníamos que estudiar. ¿Por qué la NASA estaba interesada en esto? Porque es un lugar extraordinario que nos recuerda al planeta primitivo y porque además es el mejor análogo de Marte. Sobre todo esta arena que vemos aquí. Y la idea de un lugar sin comida es que íbamos a encontrar muy poca diversidad genética. ¿Por qué? Porque es un lugar muy difícil donde vivir. Encontramos una diversidad enorme. Entonces tuve que deshacerme de todo lo que sabía, reaprender ecología, entender la geología, entender cómo se mueve el agua. Y al mismo tiempo que descubrimos el mar, descubrimos que ese mar se iba a morir porque empezaron a extraer el agua en el Valle del Hundido, aquí junto. El problema es que el agua no es de nadie. La legislación del agua es algo sumamente confuso. Es un bien federal, es un bien de la nación y por lo tanto, como es difuso, nadie la cuida. Los lugares más secos de México son de algo que se llaman libre alumbramiento, es decir, que cualquiera puede sacar todo el agua que quiera y nadie lo puede parar. No nos hemos dado cuenta que estamos matando a los acuíferos profundos y que esa agua no va a regresar. Nos explicaron mal el ciclo del agua. El ciclo del agua aquí depende de que eso esté húmedo y esa humedad regrese a las profundidades y vuelva a salir. Estas criaturas que vemos aquí de colores, en un charco que nadie daría más de 2 pesos por él, han sobrevivido miles de millones de años, cataclismos que mataron a los dinosaurios, cataclismos que mataron al 80% de la vida marina, congelaciones globales de todo el planeta 2 veces. Y estas han sobrevivido a todo. Y el humano del siglo XX decide que no le importa el desierto y que hay que usar el agua profunda para regar cultivos que no tienen lugar aquí, como la alfalfa. Y en solamente 10 años que llevo trabajando aquí, yo he visto morir a muchos de estos ecosistemas por la avaricia y la estupidez de la gente que insiste en no entender que el agua que están usando para regar es un agua muy antigua y que es necesaria para mantener a todo el ecosistema. Las criaturas de aquí, y solamente las de aquí, son descendientes directos de las que cambiaron el planeta para siempre en el Precámbrico. Aquí tenemos las descendientes directas de las ingenieras que hicieron de esto un planeta habitable. Aquí se reciclan todos los elementos que nos dan la vida y ahora necesitamos el planeta entero para que hagan lo mismo que esto. Esto negro es el mundo inicial, cuando se acabó la sopa de cometas. El primer metabolismo autótrofo, es decir, que podían vivir sin azúcar, es este negro, que son las metanógenas. Las metanógenas nada más necesitan CO2 de la atmósfera primitiva, que era muy abundante, y hidrógeno de las rocas. Luego está la capa café, que comía azufre del magma y lo podía reducir, que era un ambiente muy reductora, y luego vemos una mezcla de entre verde oscuro y púrpura, que son las bacterias del azufre, tanto las bacterias púrpuras del azufre como las verdes del azufre, que son las bacterias más antiguas que lograron domesticar el sol, la energía del sol y convertirla en azúcar. Y arribita están las primeras cianobacterias, que se ve aquí una capa verde chiquita, y luego está la sal. Llevamos 10 años trabajando durísimo en hacer ciencia y esos mismos 10 años haciendo política ambiental para poder convencer a todos los niveles de gobierno que este lugar extraordinario es un tesoro que debe ser mantenido por el bien de la humanidad. Estamos trabajando en vincular la ciencia con la sociedad. Socialmente lo que estamos haciendo es trabajar con los niños desde kinder hasta sexto de primaria
en un programa de educación ambiental y con los niños de la preparatoria, enseñándoles a hacerse preguntas científicas y enseñándoles cómo hacerlas para responderlas, y les vamos a montar un laboratorio de alta tecnología para que puedan ellos hacer lo mismo que nosotros, hacerse preguntas, extraer el DNA y responderlas. Este valle es un sitio Ramsar, es decir, por las leyes internacionales el humedal debe ser protegido. También es un tesoro de la UNESCO, es un sitio de gran importancia para la conservación, para World Wildlife y para Nature Conservancy y para todas las agencias dedicadas a la conservación, y a pesar de eso la ley sigue no protegiendo el agua y toda esa diversidad depende del agua. Decidí luchar por Cuatro Ciénegas, básicamente por una lucha de conciencia y una lucha de congruencia personal y hacia mis hijos. Lo que aquí se está perdiendo es no solo la única ventana hacia nuestro pasado, sino una posibilidad de un mejor futuro. Cuatro Ciénegas es la única máquina del tiempo que conocemos que nos puede llevar al planeta primitivo y a un futuro sustentable.